Buenos días. Hoy vamos a hablar del tema cianosis. Se define cianosis como la coloración violácea de piel y o mucosas. ¿Ok? Esta coloración violácea de piel y o mucosas ocurre porque hay disminución de la hemoglobina desoxigenada y se define como central cuando esa cianosis se ve en piel y en mucosas como la lengua y periférica cuando es solamente distal, en la parte distal del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre la cianosis? Bueno, ya dijimos que porque hay aumento de la hemoglobina desoxigenada, es decir, hemoglobina sin oxígeno, más de 3 a 5 gramos por decilitro. Y entonces, ¿cuándo se va a ver cianosis? ¿Con qué saturación? Eso va a depender de los gramos de hemoglobina. Si nosotros tenemos una hemoglobina de 20, ¿verdad? Una hemoglobina de 20 y tenemos que esos 20 gramos de hemoglobina todas están llenas de oxígeno, tendríamos un 100% de saturación. Ahora, dijimos que la cianosis se presenta cuando hay 3 gramos de hemoglobina desoxigenada. ¿Cuánto representa 3 gramos de esos 20? Eso representa el 15% de hemoglobina desoxigenada. Ok, 100, que es cuando tenemos totalmente llena los 20 gramos de hemoglobina desoxigenada, menos 15%, que es el que representa 3 gramos de hemoglobina desoxigenada, esto daría 85. Por debajo de 85% de saturación con una hemoglobina de 20, observaríamos cianosis. Pero si tenemos una hemoglobina de 10 y estos 10 gramos los tenemos llenos de hemoglobina, de oxígeno, ¿verdad? Esto representaría 100% de saturación. ¿Cuánto representaría 3 gramos? 3 gramos de 100 le daría 30%. Entonces, si restamos 100 menos 30, que es la cantidad de hemoglobina que debe estar desoxigenada, ¿verdad? Para ver cianosis, entonces por debajo de 70, 100 menos 30, 70, nos observamos cianosis con hemoglobina de 10. Entonces, ¿qué sería más grave? ¿O qué sería peor? Pues vamos a decir así. Un paciente con una hemoglobina de 10 cianótico o un paciente con una hemoglobina de 20, ¿verdad? Y cianótico. ¿Qué sería peor? ¿Creen ustedes? Peor sería que el paciente que tiene anemia, es decir, una hemoglobina de 10, ¿verdad? Con cianosis. O por ejemplo, una hemoglobina de 6, tenemos una hemoglobina de 6 y tenés cianosis, para que se observe la cianosis, tienes que tener por 3 gramos, es decir, la mitad, por debajo del 50%, deberíamos tener cianosis. Entonces, imagínense, un paciente con una anemia de 6, con poco transporte de oxígeno, ¿no? Porque tiene 6 gramos de hemoglobina, y además cianótico, es decir, que la mitad ya está sin oxígeno, eso quiere decir que es muy grave, es una verdadera emergencia. Entonces, anemia con cianosis es una verdadera emergencia, y por otra parte, una anemia grave, severa como esta, debería tener más transportador de oxígeno para poder vivir, porque esto es un estado prácticamente preparo. Ok, entonces, ¿cómo la cianosis se clasifica central, ¿verdad? Si ocurre en piel y o mucosa, es decir, que hay disminución de la saturación, disminución de la hemoglobina desoxigenada en todo el cuerpo, ¿ok? Es disminución de la saturación arterial de oxígeno de tipo central. Y esto puede ocurrir por problemas de tipo respiratorio, por hipertensión pulmonar, neumonía o por problemas de la conducción de la vía aérea, o sea, la laringomalacia, problemas graves de obstrucción de vía aérea, o sea, todo lo que disminuya la entrada y salida de aire y o un problema de tipo respiratorio, ya sea neumonías, CSRA, ¿ok? Problemas del sistema nervioso central donde no hay ventilación por falla en sí del cerebro, ¿ok? Entonces no entran, no hay frecuencia respiratoria adecuada, hay hipoventilación, ¿verdad? O problemas que disminuyan la parte de la inervación diafragmática a nivel medular, o problemas metabólicos que disminuyan en sí el funcionamiento cerebral. Problemas cardíacos, que ya hablaremos de cardiopatías cianógenas o fístulas venovenosas, y problemas hematológicos como metahemoglobinemia o policitemia. O la cianosis puede ser periférica, es decir, la parte distal, ¿verdad? Donde hay enlentecimiento, este enlentecimiento hace que salga el oxígeno de la hemoglobina y entonces hay aumento de más de 3 gramos de hemoglobina desoxigenada. Esto puede ocurrir por problemas como hipotermia, policitemia, ¿verdad? Y problemas de tipo shock cardiogénico, séptico, hipovolémico, distributivo. ¿Ok? Eso es todo. Gracias.
Entonces, bueno, el modo de presentación de las cardiopatías congénitas, en primer lugar sería la cianosis, que es por la presencia de sangre desoxigenada, más de 3 gramos de hemoglobina desoxigenada. Y entonces puede ocurrir por obstrucción del flujo pulmonar, ¿no? O por cianosis de forma variable, es decir, que aparece con el esfuerzo. Esto se observa en la transposición de grandes vasos, drenaje venoso pulmonar anómalo total y el tronco arterioso.